Buenas noches, amados hermanos y amigos. Dios les bendiga de una manera muy especial en esta hermosa noche en la que el Señor nos permite nuevamente el poder estar en este lugar para poder compartir con cada uno de ustedes la bendita palabra del Señor, transmitiendo siempre desde acá de la aldea Puerta del Señor Fraijales, para todos los hermanos y amigos de habla hispana en el mundo entero. Reciban un cordial saludo de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de quienes somos representantes, embajadores del Evangelio por medio de la predicación de esta palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo. Por alguna razón, el Señor le habla al corazón de las personas, aunque ya sabemos que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Y el único que lo puede conocer es nuestro amado y poderoso Dios. Y por lo mismo, mi amado hermano y amigo, estamos cada año entrando por este tiempo a tiempos difíciles, en la que la humanidad se vuelve a la idolatría. Y créanme, el pecado más grande que tiene perdón es la idolatría. La idolatría tiene perdón si uno se vuelve a Dios y le pide perdón por todas sus maldades. ¿Cuántos de nosotros no crecimos bajo el yugo de la esclavitud de la idolatría? ¿Cuántos dijimos en algún tiempo profesar la religión católica? Pero de ahí el Señor nos ha sacado. No que sea mala, sino que simplemente Dios no quiere que nosotros seamos religiosos, que cambiemos nuestra manera de pensar. Amén. Dios quiere transformar nuestras vidas a través del Evangelio Santo. Porque la palabra de Dios escrita en la Biblia, mi amado hermano y amigo, aunque muchos se levanten diciendo que no es palabra de Dios, que la tergiversaron, porque hay muchas versiones de la palabra de Dios, mi amado hermano y amigo. Hay Biblias de estudio, hay la Biblia Thompson, la Reina Valera del 60, la de 1905, la de 1504, la Reina Valera versión actualizada, la Reina Valera del 2000. Y a propósito, la Reina Valera del 2000, ¿sabe quiénes la utilizan? Los brujos, los satanistas, para hacer sus rituales. Como que el año 2000 tenía un algo que los brujos hallaron en el satanismo. Y utilizan las Biblias, especialmente la Reina Valera del 2000. Con ella hacen sus conjuros, arrancan las hojas y las queman y se beben esa agua de la Biblia para hacer sus maldades. Mire usted, por eso es que Dios condena la idolatría de una manera muy explícita. Nosotros sabemos por la palabra del Señor que el pecado que no tiene perdón ni en esta vida ni en la otra vida es la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Y por eso el apóstol Juan dice, hay pecados por los cuales yo digo que se ore, pero hay uno por el cual yo digo que no se debe de orar, porque ese pecado no tiene perdón ni en esta vida ni en la venidera, dice el apóstol Juan. Dios bendiga la vida de nuestro hermano Juan Carlos Dardón Orellana, que siempre está pendiente de nuestras transmisiones en vivo. Dios bendiga la vida de nuestro hermano Ángel Canté Marroquín, consiervo en la predicación de la palabra del Señor. Dios bendiga también la vida de nuestro hermano Carlos Orellana y la vida de nuestro hermano Juan Orellana,
con siervos allá en el Progreso Guastatoya, la vida de Saúl Hernández y de José Hernández. Acá en la aldea Puerta del Señor, Dios bendiga a las esposas de cada uno de ellos. Dios bendiga la vida de nuestros amigos y hermanos a nivel nacional e internacional, allá en México, allá en Texas, en Dallas, en Irving, allá en España, en el Ecuador, en Colombia, en Perú. Y así, donde quiera que llegue esta señal por medio del Facebook, mi amado hermano y amigo, reciban todos un cordial saludo de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También a nuestros hermanos y amigos allá en la antigua Guatemala y aquí en la Cumbre San Nicolás, allá en Honduras y en El Salvador también. Dios bendiga la vida de nuestros hermanos y amigos, mis amados hermanos. Antes de empezar a hablar de la palabra del Señor, quiero orar en esta noche para que entremos en comunión los unos con los otros y podamos juntamente recibir la palabra. Porque no crea usted, mi amado hermano y amigo, que solo usted es edificado, porque el primero que es redarguido y edificado por la palabra es aquella persona que está al frente y predica. Y no porque lo sepa todo, como dijo el apóstol Pablo, no que ella lo sepa todo, sino que prosigo el blanco, que es Jesucristo. Uno como ser humano comete errores. Y a veces errores imperdonables que le cuestan hasta la vida a uno, mi amado hermano y amigo. Porque quiera o no, hay riñas y contiendas por el querer sobresalir en los ministerios que Dios da a los seres humanos en el Evangelio, mi amado hermano y amigo. De hecho, hay ovejas que comen pastor y pastor que come ovejas, pero todo lo permite Dios. ¿Por qué digo que todo lo permite Dios? Porque Jesucristo mismo dijo, cuando sus discípulos le dijeron que había cizaña, entonces en esa parábola de la mala hierba y de la buena semilla, dice, los trabajadores le dijeron al amo, ¿quieres que vayamos a arrancar la cizaña y la metamos a los hornos de fuego? No le dijo a este personaje. No, porque se daña la buena semilla, déjenlas que crezcan juntos. Y ya cuando esté lista la buena semilla, entonces vayan y echen la buena semilla en los graneros. Y la cizaña agárrenla en manojos y échenla al horno de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Vamos a orar, mis amados hermanos y amigos, porque es importante estar siempre en comunión con Dios y pedir la autorización de Dios para que sea Él que nos permita el poder hablar de su palabra. Imagínense si los brujos, si aquellos hombres que no tienen el temor de Dios le oran a sus ídolos, le oran a los demonios para que los deje cazar, porque fíjese usted, mi amado hermano y amigo, que hay comunidades aquí en Guatemala y especialmente en Occidente, que cuando van de cacería a las montañas tienen que pedirle permiso al espíritu que guarda la montaña para poder cazar. Y cuando no lo hacen y logran agarrar a algún animal, los perros se desbarrancan y se desnucan y son muertos los perros. En cambio, cuando le piden permiso al dueño de la montaña, entonces dice que sí regresan con buena casa y no les pasa nada. Imagínense ellos, los que no tienen temor de Dios, le oran a sus demonios. Y nosotros, siendo hijos de Dios, muchas veces nos olvidamos de orar y pedir permiso a Dios. El apóstol Santiago dice, vamos ahora los que trafican en las ciudades, o sea, los que venden, los que trafican sus mercaderías en las ciudades. En lugar de decir, mañana voy a hacer esto o voy a hacer lo otro,
Deberían de decir, si Dios permite, mañana haremos tal cosa. Y nosotros muchas veces nos levantamos y nos vamos, ni siquiera nos despedimos de nuestras familias. ¿Qué sabemos si regresaremos, mi amado hermano y amigo? Por eso es importante la oración. Y en esta noche nos vamos a poner en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos toda honra y toda gloria. Porque solo tú te la mereces, Padre Santo, y porque solo tú eres digno de ser alabado, Señor. Te pido primeramente que perdones mi vida en esta hora. Que me perdones por aquellos pecados que me son ocultos, como dijo tu siervo David. Por aquellos de omisión, Señor, que quizás yo no sepa que he pecado. Y por aquellos que voluntariamente hice en este día, Señor, siendo tu hijo, Padre mío. Quizás ofendí a alguien con una mala palabra que dije o con una mala mirada. Perdóname, Señor. Quiero hacer cada día tu voluntad. Y aunque cada día estamos puestos en estrechez, Señor amado, tú eres fiel para permanecer con nosotros y darnos la fortaleza que necesitamos. Gracias, Padre mío, en esta preciosa noche. Toma control de mi vida y de mi corazón, Señor, y usa mi lengua, usa mis labios, usa todo mi ser para honra y gloria de tu santo nombre, mi Dios. Y bendice la vida de nuestros hermanos y amigos alrededor del mundo entero, Señor, donde yo sé que ven estas transmisiones, que comparten estos programas, Señor. Esta página la comparten, Padre mío, bendícelos. En el nombre de Cristo Jesús, todo honor y toda gloria sean para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Añade bendición a nuestros hermanos y amigos a través de esta palabra bendita que será transmitida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, todo honor y toda gloria sean para ti en esta noche, Señor. Amén y amén, papá. Pues mi amado hermano y amigo, como le decía en esta noche, podríamos llamarle a este tema que estamos por desarrollar allá en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios y su capítulo 10, Dios condena la idolatría, podríamos ponerle, aunque yo no soy mucho de títulos. Dice la palabra del Señor, exaltando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: les recordaré, hermanos, lo que ocurrió a nuestros antepasados. Todos estuvieron bajo la nube y todos atravesaron el mar. Perdón, mi hermano, estoy usando la versión Latinoamérica de la Biblia. Todos recibieron ese bautismo de la nube y del mar para que así fueran el pueblo de Moisés. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual. El agua brotaba de una roca espiritual que los seguía. Óigame, ¿cómo es eso que la roca los seguía? Y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron en el desierto. Todo esto sucedió para ejemplo nuestro, pues debemos guardarnos de los malos deseos que ellos tuvieron. No se hagan servidores de ídolos, al igual que algunos de ellos. Como dice la Escritura, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantaron para divertirse. No caigan en la prostitución como muchos de ellos hicieron, y en un solo día cayeron muertos 23,000. No tentemos al Señor como algunos de ellos lo tentaron y perecieron mordidos por las serpientes. Tampoco se quejen contra Dios,
cómo se quejaron muchos de ellos y fueron eliminados por el ángel exterminador. Todo esto que les sucedió era nuestra misma historia y fue escrito para instruir a los que vendrían en los últimos tiempos, es decir, a nosotros. Así pues, el que crea estar en pie tenga cuidado de no caer. La versión Reina Valera dice: así pues, el que crea estar firme, mire que no caiga. De hecho, ustedes todavía no han sufrido más que pruebas muy ordinarias, pero Dios es fiel y no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas. En el momento de la tentación, Dios les dará fuerza para superarla. Por lo tanto, hermanos muy queridos, huyan del culto a los ídolos. Les hablo como a personas sensatas. Juzguen ustedes mismos lo que les voy a decir. La copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Así, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, porque el pan es uno y todos participamos del mismo pan. Fíjense en los israelitas. Para ellos comer las víctimas es entrar en comunión con su altar. Con esto no quiero decir que la carne ofrecida al ídolo sea realmente consagrada o que el ídolo sea algo. Pero los sacrificios de los paganos van ofrecidos a los demonios y no a Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. No pueden beber al mismo tiempo de la copa del Señor y de la copa de los demonios, ni pueden tener parte en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. ¿Queremos provocar acaso los celos del Señor? ¿Seremos acaso más fuertes que Él? Todo está permitido, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, pero no todo me hace bien. Que cada uno piense no en sí, sino en los demás. Coman pues todo lo que se vende en el mercado sin plantearse problemas de conciencia. Amén. Hasta aquí vamos a dejar la palabra del Señor y vamos a hablar un momento, porque no la podemos interpretar como nosotros quisiéramos, porque es Dios, mi amado hermano y amigo, el que habla a través de su palabra. La palabra profética más exacta es la que está escrita en la Biblia. Aunque muchos dicen: el Señor me dijo, cuando yo no he dicho nada, dice el Señor. Si quieren saber de profecía, vayan a la Biblia y léanla. No la tengan de amuleto en las almohadas, en las cabeceras de sus camas. El verdadero amor quita todo temor, y muchos de los cristianos, mi amado hermano y amigo, cuando oyen algún ruidito, hasta se enchamarran más. O se meten debajo de la cama, o se encierran en sus roperos, o en su closet. Porque tienen temor, viven atemorizados. Como el miedo que quiso influir el diablo en estos años de pandemia. Es más, muchos le temieron a las vacunas porque decían que era el diablo, que esto y que el otro, y que iba a pasar esto y lo otro. Y no, mi amado hermano y amigo. Dios dejó la ciencia, que no es más que el conocimiento de las cosas que nosotros desconocemos, pero que Dios las dejó ahí para uso nuestro. Si alguien por religión o por culto devocional a otros que no son dioses dicen: yo no puedo hacer esto porque es pecado. Aquel que piensa que las cosas son pecado, para él sí son, pero para los demás no. Amén. Y no quiero que entremos en controversia, porque muchas veces la palabra de Dios sirve para contender entre nosotros mismos como cristianos, para saber quién tiene la verdad y quién no la tiene.
Mas la única verdad es la que Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuántos de nosotros somos libres en esta noche? Es una pregunta que deberíamos hacernos a cada instante. ¿Será que yo soy libre? ¿Será que Cristo en verdad murió por mí? Pablo mismo se hacía esas preguntas y confrontaba a aquellos que querían desacreditar, o como dicen en los pueblos, desacreditar, que es lo mismo. El sacrificio de Cristo, y decían que Cristo no había muerto, sino que solo había entrado en un estado de coma y que después se había levantado, pero no había muerto. Pablo les dice, miren, si Cristo no murió ni resucitó, comamos y bebamos, pues, hagamos lo que queramos, que mañana vamos a perecer seguramente. Pero los redarguye diciéndoles, mas yo sé que mi Redentor vive. Amén. Deberíamos de estar conscientes del sacrificio que Dios hizo al entregar a su Hijo amado Jesucristo para perdón de nuestros pecados. Deberíamos de tomar conciencia, muchos de nosotros, en qué estamos viviendo o en qué estamos malgastando nuestro tiempo. Porque como les decía, y es más, yo fui una de esas personas que fui influenciado por otras cuando se enfermaban mis hijos de pequeñitos. Ponga el Salmo 91 abierto en su cabecera donde el niño duerme. No, la palabra es para leerla y para vivirla. No, entonces ya se vuelve una forma de idolatría. Y eso es lo que Dios condena. Porque mire pues, mi amado hermano y amigo, hablemos claros. Por medio de la idolatría, el pueblo de Israel se prostituyó, se fue en pos de dioses ajenos, adoraron a los Baales, no le rindieron culto a Dios, que es el único digno de ser alabado y exaltado, mi amado hermano y amigo. Dice la palabra de Dios que se sentaron al pie del monte mientras Moisés subía a recibir las tablas de Dios, las tablas de los 10 mandamientos. Y se sentaron al pie del monte y comieron y bebieron y después se levantaron a danzar y a bailar. Y se postraron delante de Baal, el becerro de oro que mandaron a hacer. Amén. Y por eso Dios destruyó en una sola noche 23,000 personas, mi amado hermano y amigo. ¿Por qué? Por la idolatría. Porque por medio de la idolatría también viene la fornicación, viene el adulterio y vienen muchas otras cosas que ni siquiera deberíamos de nombrarlas, pero que se tienen que hacer para que nos demos cuenta. Porque Dios condena la idolatría, mi amado hermano y amigo. Muchos hicieron pasar a sus hijos por medio de fuego. ¿Qué quiere decir esto? Que los sacrificaron y los quemaron en los hornos, aparentemente a los Baales. Por murmurar a Aarón y María, siendo hermanos de Moisés, por murmurar de Moisés, cayeron con lepra. Mire que unas personas que estaban alegres en un instante porque Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto, vino María y agarró a todas las mujeres y empezaron a danzar. Al otro día estaban murmurando, diciendo de Moisés, ¿acaso solo por Moisés habla Dios y por nosotros también habla? Con nosotros habla también. Y estaban murmurando, quitándole mérito lo que Dios había hecho por medio de Moisés.
Cuando usted ve en la Biblia, no dice que fue Dios el que abrió el mar rojo para que ellos pasaron. No, dice que Moisés, viendo que todo el pueblo estaba acorralado, y les preguntaban, pues habla con Dios para ver qué te dice. Dios le contesta a Moisés, ¿por qué me molestan de ese modo? ¿Qué tienes en tus manos? Tengo la vara, Señor, la vara que tú me dices. Pues úsala. Entonces Moisés, entendiendo lo que Dios le había dicho, levantó sus manos a lo alto y la vara, y tocó el mar, y el mar se abre. No fue Dios, sino que fue Moisés, usando el poder de Dios para abrir el mar rojo. Amén. Por estar en continua provocación, murmurando de Dios, Dios mandó una plaga de serpientes y perecieron muchos. Y cuando Dios le dice a Moisés que levante una serpiente de bronce y que todo aquel que la mire sea sano, entonces no le dieron la honra a Dios, sino que empezaron a idolatrar el palo y la serpiente. Y Dios, más enojado todavía, manda su espíritu y sigue exterminando hasta que pereció toda la población de mayor edad. Y mire lo contraste del mundo con el contraste de lo que Dios hizo. Dios exterminó a todos los ancianos, y aquellos que eran jóvenes y llegaban a los 40 años fueron los que entraron a la tierra prometida. ¿Se da usted cuenta, mi amado hermano y amigo, por qué la idolatría es condenable, detestable ante los ojos de Dios? La generación que llegó a 40 años, ¿quiénes estaban ahí? Estaba Josué y Caleb. Caleb, a la edad de 85 años, todavía le dice a Josué, dame mi heredad que dijo Moisés que yo tomara. Era un monte, un cerro grande. Le dijo Dios a Moisés que eso iba a ser para Caleb, y a los 85 años todavía era potente y fuerte para guerrear, reclamando la heredad que Dios había determinado para él, mi amado hermano y amigo. Porque fueron dos personas que le creyeron a Dios. ¿Se recuerda usted de los espías que Moisés mandó para ver cómo era Canaán, la tierra prometida? Y cuando regresaron llevaban los grandes racimos de uvas y otras frutas inmensas. ¿Y cuál fue el informe de los 12 espías? 10 dijeron, sí, es buena tierra, miren los frutos que produce. Pero, óigame bien, pero aunque todo es en abundancia y ahí fluye leche y miel, no vayamos porque hay gigantes y los gigantes nos van a matar y vamos a perecer. Solo Josué y Caleb dijeron, no es así. Vamos, Dios nos ha entregado esta tierra en nuestras manos. Vayamos y tomemos posesión de ella, porque Dios peleará por nosotros. Y agradó a Dios la palabra de Josué y de Caleb, mas no de los otros 10. Muchas veces, mi amado hermano y amigo, los temores que nosotros poseemos nos hace cometer errores y no tomar lo que por herencia de parte de Dios nos corresponde. Amén. Pero no. El tema de esta noche es la idolatría. Y fíjate, mi amado hermano y amigo, que la palabra del Señor es que aunque todos recibieron ese bautismo de la nube y del mar, para que así fuera el pueblo de, oiga, no el pueblo de Dios, sino el pueblo de Moisés. Moisés le dice a Dios,
O más bien Dios le decía a Moisés, estoy cansado de este pueblo que vive en constante murmuración. Los voy a destruir y te levanto otra nación. Te levantaré otro pueblo, le dijo a Moisés, para que alaben mi nombre. Y todos los que comieron el mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual, el agua brotaba de una roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Imagínense una roca que los esté siguiendo. Alguien que pase una experiencia de esa y no esté en sus cabales se vuelve loco cuando mire que una roca va detrás de él siguiéndolo. Pero esto es figurativo, pues la roca era Cristo. Él dijo, el que crea en mí, de su vientre correrán ríos de agua viva. Le dijo a la samaritana, ciertamente los que beben del agua de este pozo volverán mañana a tener sed, pero del agua que yo les daré no tendrán sed jamás. La roca era Cristo y la roca seguía al pueblo. Se puede imaginar usted una roca detrás del pueblo. Y la columna de fuego en la noche y la nube en el día para que no se quemaran de tanto sol en el desierto, y así murmuraban a Dios. Y dice la palabra del Señor que todo esto sucedió para ejemplo nuestro, pues debemos de guardarnos de los malos deseos que ellos tuvieron. Tuvieron malos deseos de prostituirse, de fornicar delante de los Baales. Eso por nombrar unos, pero ¿cuántos más malos deseos tuvieron? No se hagan servidores de los ídolos, al igual que algunos de ellos, como dice la Escritura, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantaron para divertirse. No caigan en la prostitución como muchos de ellos hicieron, y en un solo día cayeron muertos 23,000. Imagínense. Un Dios celoso, pero también un Dios amoroso. Y la palabra celo significa cuido o cuidar. No aquel celo enfermizo que usted y yo, mi amado hermano y amigo, le tenemos a nuestras esposas cuando la vemos platicando con otras personas. Y ya estamos viendo pajaritos en el aire, como dice la canción. Estamos viendo cuernos donde no los hay. Y así decimos que queremos a nuestras esposas. No tentemos al Señor como algunos de ellos lo tentaron y perecieron mordidos por las serpientes. ¿Y sabe qué le llamó Josué a ese pedazo de bronce que se levantó para, como la serpiente le llamó, Nehustán, que traducido quiere decir pedazo de bronce? Era solo un metal inservible, pero el pueblo se fue en pos de él para adorarlo como que si era Dios. Todo esto que les sucedió era nuestra misma historia, dice. ¿Quiénes fuimos sacados de la idolatría del catolicismo? Yo fui uno, y por eso hablo tanto de esto. Porque muchos dicen, yo no tengo ídolos, pues no me inclino a adorar ninguna imagen. Sí, pero tiene sus hijos que los idolatran. Sí, pero tienen en un puesto muy alto a la esposa y no a Dios. Tienen en un puesto, en un lugar más alto el trabajo y se desviven trabajando y haciendo horas extras. Y se olvidan de Dios. Es que estoy mandando mi diezmo. Pero el diezmo no te va a salvar. Es solo parte de tu obligación como hijo de Dios. Tienes que velar porque tu alma sea salva. ¿Y salva de qué? De la condenación. Y por eso murió Cristo en la cruz del Calvario, para darte vida y vida en abundancia, mi amado hermano y amigo. Y fue
escrito para instruir a los que vendrían en los últimos tiempos, es decir, a nosotros. Imagínate el apóstol Pablo hablando de los últimos tiempos. Y nosotros somos los de los últimos tiempos. Y oiga lo que dice, que la palabra de Dios fue escrita tal y como está para instruirnos a nosotros, para que nos demos cuenta de que tenemos que escapar de la condenación, debemos de escapar de la idolatría, debemos de escapar de la prostitución, de la fornicación, del adulterio, de las borracheras. Todo ello a consecuencia de la idolatría. Porque no adoraron a Dios como Dios se lo merecía, sino que se fueron en pos de los Baales, dice. Yo soy celoso, soy un Dios celoso, y mi gloria y mi honra no la comparto con nadie, dice el Señor en su palabra. Así pues, el que crea en estar en pie, tenga cuidado de no caer. La versión que todos conocemos dice, así pues que el que mire estar firme, así que el que dice estar firme, mire que no caiga, para que comprendamos más bien. Y por eso es bueno leer varias versiones, porque cada una de las versiones nos da una luz de lo que verdaderamente queremos o quiere Dios que nosotros hagamos. Dios para muchos está oculta, mas a nosotros nos ha sido revelada, para que de ella seamos instruidos y nos demos cuenta y no cometamos los mismos errores que cometieron nuestros antepasados. Y dice también, de hecho, que nosotros no hemos sufrido más pruebas que las ordinarias. Pero dice también la palabra que Dios es fiel y no permitirá que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. En el momento de la tentación, Dios nos dará fuerza para superarla. Job es un ejemplo de ello, que dice, he aquí bienaventurado es el varón a quien Dios castiga y reprende. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es el que hace la llaga y Él mismo la vendará. Él hiere y sus manos curan. Amén. Él nos da la prueba y juntamente con la prueba nos da la salida. Amén. Y muchos nos ahogamos en un vaso de agua. Es que no puedo salir yo de esto. Y sabe que muchas veces le echamos culpa a nuestros abuelos, a nuestros tatarabuelos, a nuestros padres. Es que mi papá no me quiere, por eso yo soy así. Es que mi papá no se preocupó por mí. Es que mi mamá me pegaba mucho. Es que no me pusieron a la escuela, por eso yo fui delincuente. No. No es así, mi amado hermano y amigo. Mire, yo les he dicho en varias ocasiones que mis hermanos y yo, o sea, al menos mi hermano más pequeño y yo, crecimos como salvajes. Nos agarrábamos con onda y nos pegábamos los tituntazos en la cabeza, puros animalitos. Teníamos la corrección de nuestra madre, que tenía un pulso para tirarle a uno en las pantorrillas los leñazos. Pero a pesar de eso no nos desviamos, no fuimos delincuentes. Yo probé el licor y no me gusta. También quería fumar con mis amigos y una vez agarro una cajetilla de cigarros y dije yo, pero qué gusto se le encuentra a estos y cómo amarga. Ese mismo día hice mal en regalarle a otra persona el vicio, porque me gustaba solo el cigarro caro. En ese entonces era el Marlboro, pero no me gustó. Y yo no entiendo por qué muchos dicen cuando cometen esos errores grandes de caer en las maras,
Es que mi papá nunca tuvo tiempo para mí y yo por eso me fui a la calle. Como en mi casa no me daban amor, encontré amor en las pandillas. Por eso ellos se tratan de homie, que es el diminutivo de home. En inglés es casa, hogar. El hogar que no tuvieron con sus padres lo encuentran en la calle. Sí, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo, mi amado hermano y amigo? Por eso es que todas estas cosas que están escritas en la Biblia, dice que fueron escritas para que fueran un instructivo para nuestras vidas. Pero como muchos cristianos o llamados cristianos no leen la Biblia, no leemos la Biblia. Hay personas que tienen su Biblia encima del ropero y solo cuando se acuerdan que es el día de culto andan: vieja, ¿y dónde está la Biblia? Mis hijos, ¿dónde dejaron la Biblia? ¿Dónde está? No saben ni siquiera dónde está la Biblia. Y mucho menos agarrar un texto. Es que yo sé que en la Biblia dice tal cosa, pero ¿dónde está? ¿Y dónde está? Y resultamos diciendo cosas que ni siquiera están escritas en la Biblia. ¿Por qué? Porque no la leemos, porque no nos apercibimos de las cosas que a Dios no le agradan que nosotros hacemos. La idolatría no solo es postrarse delante de las imágenes, ni delante de los demonios. Porque aunque usted no crea, los satanistas, los brujos, los hechiceros, le oran a los demonios y ayunan a los demonios. Y nosotros muchas veces no hacemos, pero ni siquiera unos 5 minutos de oración. Imagínense. Les hablo como a personas sensatas. Juzguen ustedes mismos lo que les voy a decir. La copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo. Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Se está refiriendo a la cena del Señor. ¿Cuántos hemos participado de la cena del Señor? Fíjense en los israelitas, dice Pablo. Para ellos comer de las víctimas es entrar en comunión con su altar. Con esto no quiero decir que la carne ofrecida al ídolo sea realmente consagrada o que el ídolo sea algo, porque no es nada. Los ídolos nada son. Dios es el único digno de ser alabado y exaltado, y más nuestro Señor Jesucristo, porque por medio de Él Dios nos reconcilió a nosotros para con nuestro amado y poderoso Dios, mi amado hermano y amigo. Pero los sacrificios de los paganos van ofrecidos a los demonios y no a Dios. ¿A quién van ofrecidas las procesiones? Dicen los curas católicos que mientras más pesada sea el anda de la imagen, más excomulgan sus pecados los penitentes. Eso es mentira. Porque la palabra de Dios dice que no pondrá carga sobre nosotros más de la que podamos soportar, sino que es una aberración del catolicismo hacerle creer a sus fieles, mi amado hermano y amigo, que por medio de cargar esas andas pesadas y sus ídolos, Dios está perdonando así sus pecados. No. Los pecados son perdonados cuando nosotros nos acercamos a Dios y le pedimos con llanto, con súplica o con lo que usted quiera, que perdone nuestros pecados, que ya no queremos ser iguales, que queremos cambiar. Entonces Dios se manifiesta sin que usted ande cargando tremendo bulto, porque aunque usted no lo crea, muchos de los que andan en las procesiones cargando esos bultos pesados andan borrachos. Yo conocí un personaje aquí en la aldea que se ponía bien bolo y cuando tocaba su célula, porque así le llaman ellos, su grupo familiar, que también se volvió común y normal en las iglesias cristianas, las células y los grupos familiares, pero vienen de la tradición católica, porque se le ocurrió a una persona que fue a ver, siendo pastor evangélico, fue invitado a una reunión ecumenista en Colombia, y en una
actividad a nivel estadio se llenó y empezó el dirigente carismático a hablar de las células y de los grupos familiares y empezó a hablar de cómo crecían y crecían y crecían. Entonces dijo, esto puede funcionar para mi iglesia, y lo del mundo se lo lleva a la iglesia evangélica, y por eso es que hay muchas iglesias que hablan del grupo familiar fulano de tal, de la célula en la casa del hermano. No, mi amado hermano y amigo, Jesucristo necesitó solo a 12 apóstoles, a 12 discípulos, para llevar la palabra a todo el mundo, y es ese fruto que hasta hoy somos nosotros. Pero agarramos cada idea de las otras religiones para llevarla a la iglesia evangélica, aparentemente a la iglesia cristiana de Dios, a la iglesia comprada con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. La llevamos con contaminación. Y perdonen que les hable de todo esto, pero el tema se llamaba acerca de la idolatría. Dios reprende la idolatría, mi amado hermano y amigo. ¿Por qué? Porque solo Él es el único digno de ser alabado y a ser exaltado. El patrono de tal pueblo, ¿quién es el patrono de su comunidad? No es Dios, sino que es un muñeco al que llevan en hombros. Amén. Y aunque, como diría alguien, aunque se acaben los amenes, la palabra es explícita en condenar la idolatría, porque por medio de la idolatría, imagínense, si empezamos a hablar de las hermanitas con el pelo, hombres con el pelo largo que ya parecen mujeres, y aún así hay cantantes aparentemente cristianos con su gran melena, como que si fueran cantantes del mundo, solo para darles una luz de lo que les estoy diciendo. Pablo, cuando hace referencia a la mujer con el pelo corto y al hombre con el pelo largo, porque en los templos paganos donde se hacían sacrificios a los ídolos, habían sacerdotisas que se prostituían, tenían relaciones con los sacerdotes de los templos paganos, tenían sus rituales, más bien dicho, sexuales, y se rapaban el pelo, y por eso es que Pablo dice que se hacen uno con la prostituta y con su ídolo. A esas sacerdotisas se estaba refiriendo Pablo cuando dijo, porque si se quiere cortar el pelo, pues que se rape de una vez, que haga lo que el mundo hace. En cuanto al hombre, no le es bueno tener el pelo largo, sino que a la mujer, porque a la mujer en lugar de velo le concedió su pelo. Pero el hombre se tiene que recortar su cabello, decir. Pero aún así, dice Pablo, nosotros y las iglesias de Dios, óigame, las iglesias de Dios no tenemos tales costumbres. Amén. Espero no haber sido un tanto gravoso en esta noche con ustedes, pero solo quería recalcarlos en lo que es la idolatría, porque yo salí de ese mundo, yo salí de esa vida. No es que sea enojado, así es mi rostro. Y las personas que en verdad me conocen saben que mi corazón no es así. Pero muchos se dejan guiar por las apariencias nada más. Mas sin embargo nunca negaré lo que Dios hizo en mi vida.
Cuando yo le entregué mi vida al Señor, le dije, haz de mí lo que tú quieras. Y han habido momentos en que mi propio espíritu se enaltece, pero viene el Espíritu Santo de Dios y me calma. Me han dicho tan grandote y tan cobarde, y aunque me conocen que no soy muy grande allá en Guastatoya, pero todo lo hace Cristo. Si usted se deja moldear, si usted se deja instruir por la palabra, mi amado hermano y amigo. Pero lo que pasa es de que nos pasa como a Job, que decía, de oídas te había oído. Pero cuando se le presenta al Rey de Reyes y Señor de Señores, dice, pero ahora mis ojos te ven. Aunque ahora no vivimos, no andamos por vista, sino por la fe. Tomás dijo, si no viere la herida de lanza en su costado y no metiere mis dedos en la herida de los clavos, no creeré. Y en ese instante se presenta Jesús y le dice, Tomás, sé creyente y no incrédulo. Ven, tócame, soy yo. Mírame. Dios te bendiga, mi amado hermano y amigo, en esta hermosa noche. La honra y la gloria que siempre en tu vida sea para Dios. Y no idolatres nada, no hagas enojar a Dios. No idolatres ni a tus hijos, a los hijos se les corrige, se les guía, se les instruye, tanto en lo secular como en lo espiritual. Pero ahí sí que cada persona toma su propia decisión y nadie le puede echar la culpa a otro, como dicen esos testimonios. Sí, yo me volví así porque mi papá nunca me quiso, porque mi papá no me heredó. En lugar de darme comida, me mandaban a la calle y por eso yo soy malo. No. Cada quien llega a un momento en que toma la decisión de lo que quiere ser en la vida, mi amado hermano y amigo. Nosotros como padres muchas veces cometemos el error de darle más amor y atención a una persona que a los demás hijos. Pero Dios no es así. Dios nos ama, feos, trompudos, cachetones, pelones, ojos saltones, como que somos cocodrilos. Dios nos ama porque somos creación de Él. Somos hechura de sus manos. Y vio que nos estábamos perdiendo en nuestros delitos y pecados y manda a su Hijo Jesucristo para rescatarnos de la condenación del lago de fuego, para que juntamente con Cristo tengamos vida y vida en abundancia, mi amado hermano y amigo. Dios te bendiga en esta hermosa noche. En el nombre de Cristo Jesús, que todo lo que tus manos toquen sea de bendición. Que tus negocios sean prosperados, que tus tierras sean productivas. En el nombre de Cristo Jesús, Dios te bendiga en esta noche, amado hermano y amigo. Amén y amén.